La ciudad escondida, con Clara Tahoces. Hola amigos, bienvenidos una vez más a La Ciudad Escondida, en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre sueños, pero concretamente pesadillas relacionadas con el estado de alarma, es decir, pesadillas que se han tenido durante el estado de alarma y que por la encuesta que realicé, que podéis ver, si no lo habéis visto los resultados, los podéis ver en la descripción y aquí arriba os dejo el enlace. Muchas personas que estuvieron en el estado de alarma han tenido unos sueños horribles y lo curioso es que sin conocerse entre sí muchos de estos sueños se repiten, es decir, que esto es muy interesante porque nos da una visión global de lo que la gente soñó durante ese periodo del estado de alarma que se mantuvo desde el 14 de marzo hasta junio. Antes que nada, como digo, me gustaría agradeceros la acogida de los otros vídeos de sueños que estamos haciendo. Creo que la temática os interesa y pues yo me alegro de que así sea y deciros que esta es la primera parte de uno de esos vídeos porque las pesadillas son muchas y variadas, así que vamos a tocar algunas de ellas, las que he visto que se repiten con mayor frecuencia dentro de lo que fueron los resultados de la encuesta. Y pues habría que empezar diciendo qué son las pesadillas, ¿no? Porque las pesadillas, quien más que menos, todo el mundo ha tenido alguna, pero claro, durante el estado de alarma se multiplicaron, por lo que nos contaba la gente, ¿no? Una pesadilla siempre es un sueño perturbador que está relacionado con sentimientos negativos, que nos deja un malestar al despertar, que cuando lo vivimos durante el sueño se vive evidentemente como algo desagradable y que a veces incluso llega a despertarnos del miedo, de la situación de angustia que se produce en ese sueño, ¿no? Estadísticamente las mujeres jóvenes y las mujeres de mediana edad suelen tener más pesadillas que los hombres. Este es un dato curioso, pero ahí lo dejo, ¿no? Luego es verdad que hay un trastorno relacionado con las pesadillas, que es cuando se producen de manera continua, pero de eso hablaremos en otro vídeo porque ya se introduce dentro de los trastornos del sueño, ¿no? ¿Por qué se producen las pesadillas? Pues no hay una sola causa para la producción de las pesadillas. La verdad es que se pueden deber a estados de estrés y ansiedad, que es muy probable que es lo que ha pasado durante el estado de alarma. Hemos estado en una situación tremenda, viviendo en el día a día sin saber si podríamos salir de casa en algún momento y teniendo miedo de salir por lo que había afuera, ¿no? El COVID, que sigue habiéndolo desgraciadamente, y eso puede provocar sin duda pesadillas. También los traumatismos, no solamente se dan situaciones de ansiedad, sino por ejemplo después de un accidente, de una lesión grave, de una operación, se pueden desencadenar pesadillas. También está el tema de la privación del sueño. Cuando cambiamos el horario de sueño, es decir, en gente que tiene, por ejemplo, horarios laborales muy, muy distintos, que a lo mejor en una semana entra de día, en otra entra de noche, pues se puede producir pesadillas, porque están vinculadas también al insomnio, ¿no? El insomnio está vinculado a las pesadillas también, ¿no? Los medicamentos que se toman pueden provocar en cierta forma pesadillas de vez en cuando. El abuso de sustancias como el alcohol, las drogas, etcétera, también puede provocar pesadillas. Y otros trastornos que, como son por ejemplo la depresión, otros trastornos de salud mental, pueden también ocasionar pesadillas. Y por supuesto, y esto mucha gente no lo tiene en cuenta porque a muchos nos gustan las películas de terror, la lectura de terror, la literatura, y antes de acostarse, leer este tipo de lectura, hay personas a las que sí que les afecta y pueden llegar a tener pesadillas. Así que fijaos la cantidad de factores que pueden desencadenar pesadillas. Pero yo creo que en este caso que nos ocupa, las pesadillas del estado de alarma tuvieron muchísimo más que ver con los miedos que teníamos en aquel momento, con el estrés y la ansiedad que nos generó toda esta situación tremenda que hemos vivido en todo el planeta, pero estamos hablando concretamente de España, que es donde se situó ese estado de alarma en ese periodo donde yo realicé la encuesta del sueño COVID. Vamos a contar algunas pesadillas que tengo aquí, que recibí en ese intervalo, que las he clasificado por temáticas, ¿vale? De las que yo he visto con mayor frecuencia, pero como digo, hay muchas, entonces seguramente haremos un nuevo vídeo donde comentaremos más ejemplos de pesadillas, ¿no?
La pesadilla de estrella es la pesadilla en la que la gente sueña con seres fallecidos que han fallecido hace mucho tiempo y que vienen o para aconsejarles, que en ese caso puede ser hasta reparador el sueño, o a veces para recriminarles algo, simplemente la angustia de verlos vivos cuando sabemos que han muerto hace muchos años, ¿no? Voy a leer algunos de estos sueños que recibí de manera anónima, no vamos a dar nombres, no vamos a dar nada para efectivamente mantener ese secretismo que al final es el que nos hace contar a veces las cosas, ¿no? Que si tenemos que dar nuestro nombre y apellidos, a lo mejor no lo hacemos. Entonces me comprometí a dar ese anonimato y eso es lo que voy a hacer. El primer sueño. Nos dice esta persona: yo estoy teniendo sueños raros con los que me levanto intranquila. Tengo que ponerte en precedentes que mis padres han fallecido los dos. Fallecieron ambos jóvenes, pero ya hace años. Mi padre hace 19 años y mi madre hace 12. Pero últimamente sueño que tanto mi hermana como yo sabemos que están enfermos y que van a morir. Es un sueño recurrente y muy agobiante. Desde que empezó todo esto no he vuelto a tener sueños dulces ni bonitos. Bueno, como vemos aquí, es una clara pesadilla en el que revive de alguna forma esos fallecimientos que tuvo con sus familiares queridos tan cercanos, ¿no? Y que se repiten como una rueda, ¿no? Vamos a ver otro sueño. La primera ocasión me vi arropando a mi padre en una cama, mientras le decía: tápate para entrar en calor que estás pachucho. Mi padre lleva fallecido 28 años. La siguiente ocasión estaba con mi familia en una celebración. Durante un momento todos se pusieron a buscar a una niña que no aparecía. En ese momento me percaté que mi nieta de 4 años tampoco estaba y procedí a llamar a mi padre para preguntarle por si estaba con ella. Él me contestó que sí, que mi madre se la estaba presentando y que ya se iban. Mi madre lleva fallecida 7 años. Es decir, aquí hay un componente que estamos viendo que se repite, pero en este caso interviene la nieta, que pues nos da a entender que está con los abuelos y que eso probablemente genere cierta angustia pensando que los abuelos están muertos realmente, ¿no? Un tercer sueño nos dice: al principio de todo no soñaba o no recuerdo los sueños, pero desde hace días en mis sueños aparecen personas de mi familia o entorno ya fallecidas a las que me sorprendo de ver. Hablo con ellos, les hago preguntas de por qué están aquí otra vez. No me dicen nada claro. Esta noche he soñado con el padre de una amiga fallecido de cáncer. Me montaba con él en un coche para llevarme a algún sitio. Me aterran estos sueños porque siento que me llevan con ellos. No he tenido un solo sueño bonito desde que tenemos esta situación. Como vemos, se repite muchísimo esta temática y que son muy similares. Y como digo, es gente que no se conoce entre sí. O sea que esto es lo más interesante y más curioso. Un cuarto sueño. Mis abuelos han muerto por culpa de este maldito virus. Primero mi abuela y a los 4 días mi abuelo. Si estoy más ansiosa suelo tener pesadillas también y además muy reales. A los 2 días de morir mi abuelo soñé que estaba vivo y yo le preguntaba a mi padre que cómo era posible si había fallecido. Mi abuelo me contestó que estaba aquí porque le teníamos que enterrar e iba andando con nosotros hasta el cementerio. O sea, fijaros qué fuerte. Me levanté fatal. Mi abuelo fue incinerado, al igual que mi abuela, y solo pudieron ir 3 personas a despedirlos de la familia. Bueno, aquí tenemos un componente que claramente hay un sentimiento de pérdida que encima no se pudo consolar con lo que sería por lo menos cerrar un duelo o no se pudo despedir de esta persona. Y de alguna forma se está manifestando en el sueño ese sentimiento pues, de tristeza y de pesar por lo que ocurrió. En general, todos estos sueños que he cogido estos ejemplos, pero hay muchísimos más, lo que vienen a reflejarnos es en situaciones angustiosas, es cuando se valoran las cosas importantes de la vida, la familia, la salud. En este caso, la familia juega un papel importantísimo. En este último caso, bueno, pues el familiar había fallecido hace poco y además de COVID, pero en los otros casos son familiares que han fallecido hace mucho, de los cuales no tenemos conocimiento, de que bueno, pues realmente ya no estaría el luto, es decir, se habría cumplido ese luto y aún así se siguen echando de menos y en situaciones pues difíciles es cuando aparecen este tipo de sueños de personas que podrían habernos aconsejado de estar vivos, pero que desgraciadamente no lo están, ¿no? Son unos sueños de añoranza, de tristeza y a veces, en algunos casos, también he visto que
Esas personas aparecían para reconfortarnos en momentos difíciles como el que se vivía, ¿no? Había muchos sueños de gente que también aparecían a estos familiares para decirles que tuvieran cuidado, que había pues, un virus suelto y que tenían que tener mucho cuidado si no querían acabar como ellos. O sea, estos son consejos directamente lo que probablemente nos dirían si esas personas estuvieran vivas. Pasando a la segunda temática que he elegido, es otro también sueño estrella, que es gente que hace mucho que no vemos, es decir, soñar con personas que no están ya en nuestra vida, para bien o para mal, pero que no están muertas. Voy a leer algunos sueños en este sentido. Al principio del confinamiento empecé a soñar con personas que hacía tiempo que no veía, incluso me despertaba de madrugada con el pensamiento fijado en esas personas y al día siguiente tenía la necesidad de llamarles. Luego vamos a analizar. Este segundo sueño, soy divorciada y estuve casi 20 años viviendo con un maltratador. Desde esta cuarentena no suelo recordar nada, apenas retazos, algunos flashes sueltos, y cuando me acuerdo suele ser de cuando vivía con mi ex, que me montaba pollos por todo y me gritaba e insultaba, y me suelo despertar agitada, llorando, estresada, como cuando vivía con él, con la sensación de estar atrapada. Y un tercer sueño en esta línea. Sí, desde hace una semana o más, no es que tenga pesadillas, pero sueño todos los días. Recuerdo perfectamente los sueños al despertarme y en dichos aparecen amigos que hace años que no veo, o incluso mi abuelo que murió hace muchos años, que aquí se mete en la otra categoría. Son sueños raros, nunca había soñado esas cosas ni con esa gente. Bueno, estos tres sueños, como vemos, reflejan situaciones parecidas, pero en algunos casos con matices, ¿no? Por ejemplo, el primer sueño, ¿no? que nos dice que realmente tenía sueños con esas personas, se despertaba con esa fijación y al día siguiente tenía la necesidad de llamarles, que hacía muchísimo tiempo que no tenía contacto. Bueno, pues como vemos, hay cosas que quedan en nuestro pasado que a lo mejor no están del todo resueltas, o gente que hemos dejado de ver por situaciones ajenas a nuestra voluntad o porque simplemente la vida pues, nos va llevando por caminos diferentes, y en este tiempo de reflexión que ha sido el confinamiento, que nos ha permitido replantearnos absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestra vida, pues también tiene cabida este tipo de situaciones. El sueño segundo es sensiblemente diferente, porque aquí hablamos de una persona a la que no quieres ver porque te ha maltratado y que has luchado mucho por salir de esa relación, y que resulta que te persiguen pesadillas y te hace, como vemos, despertarse agitada, llorando y estresada, como cuando vivía con él. Es decir, es como si se reviviera ese trauma que se tuvo en el pasado y por el cual desde luego no querría volver a pasar, pero que esas fijaciones a veces están en los sueños y se reflejan. Y el tercer sueño, no es que tenga pesadillas, pero sueño todos los días y lo recuerdo perfectamente, y lo mismo, sueña con gente que hace años que no ve, por el mismo motivo que en el primer caso, y también con el abuelo que murió hace años. Es decir, aquí tenemos las dos categorías juntas, la categoría de los seres fallecidos que hace mucho que no se ven, y la de echar de menos a personas que ya no están en nuestra vida. Con esto vamos a pasar a la siguiente categoría estrella, que son los sueños relacionados con la propia enfermedad, ¿no? Con la COVID-19. Es decir, sueños que tienen que ver directamente con esa situación que hemos vivido. No ya estamos hablando de cosas simbólicas, sino de cosas reales que tienen que ver con el día a día de las personas que hemos estado experimentando, ¿no? He seleccionado algunos también, vamos a leerlos primero. Jamás había tenido sueños sobre mascarillas. A los pocos días de la cuarentena empecé a soñar que veo mascarillas en el suelo sucias y que las recojo para limpiarlas y desinfectarlas. Un segundo sueño nos dice, pues básicamente estoy soñando casi todas las noches con hospitales, mi familia ingresada ya no solo por este virus, sino por otras dolencias, hasta yo misma. Y lo que percibo es mucho desorden en ellos, se refiere a los sueños, fuera de lo normal, fuera de lo que es un sueño tranquilo. Un tercer sueño sobre esta categoría, desde que empezó el estado de alarma, sueño con que me contagio con la COVID-19 casi cada noche. Mi hijo y yo nos contagiamos. Por otro lado, hace años sufrí un episodio de agorafobia, por lo que también sueño con que a la hora de poder salir, es decir, a la hora de poder salir a la calle, que teníamos fijada una hora, ¿os acordáis? Vuelve el episodio y comienzo a tener crisis y miedo y no puedo salir. Fijaros qué angustia de sueño para alguien que ha tenido un trastorno de agorafobia. Un cuarto sueño nos cuentan,
Desde que estamos en estado de alarma duermo bastante peor y creo que sueño menos, o si lo hago no me acuerdo. Pero si lo recuerdo, son sueños como el que tuve antes de anoche. Recibía constantemente nombres de personas a mi teléfono, solo nombres con apellidos sin ningún dato más. Yo no entendía nada hasta que en un momento, no sé por qué, descubría que eran nombres de personas con COVID-19. Otro sueño que he tenido es que me angustio mucho porque he tocado sin darme cuenta cosas infectadas y no puedo lavarme ni hacer nada y siento como si me estuviera infectando. Esto probablemente a muchos os suena, ¿no? Porque habréis tenido sueños parecidos. Un quinto sueño en esta categoría nos dicen, en un contexto bastante extraño que podría ser perfectamente un hospital, estoy con mi familiar en un bullicio abstracto donde veo con claridad médicos haciendo test de coronavirus a una multitud de personas, entre ellos a los miembros de mi familia. Uno de los médicos entrega los resultados a mi hermano mayor y da positivo. Se lo llevan con celeridad. Al poco tiempo, casi al instante, vuelve el médico para comunicarse el fallecimiento de mi hermano, dando lugar a una situación de miedo y pesadumbre entre los miembros de mi familia. Una sensación muy extraña se produce en mí. Esto, claro está, es una pesadilla. Evidentemente, una pesadilla angustiosa. Y un sexto sueño en esta categoría, y el último, trabajo de cartera y llego al trabajo y tengo 1.000 millones de cartas y paquetes, todas descolocadas, y tengo que embalarlo para irme a repartir. Cuando llego un tiempo intentando colocar todo, me doy cuenta de que no tengo guantes, ni protección, ni nada, y me angustio mucho. Bueno, todos estos sueños evidentemente tienen una lógica aplastante ante lo que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo al principio del confinamiento, en el que, recordaréis, por mucho que lo intentaras, fueras a farmacias y a diferentes lugares, no encontrabas ni guantes ni mascarillas. Muchas de ellas se tuvieron que pedir por internet, tardaron muchísimo tiempo en llegar, aparte de costar un dineral, y pues la gente empezó incluso a fabricarse sus propias mascarillas ante la escasez de ellas, ¿no? Claro, todo esto, el miedo al contagio es evidente en todos estos sueños, ya sea nuestro propio contagio, como lo de las mascarillas sucias e infectadas, no tener guantes para desarrollar el trabajo que se tiene que hacer, como miedos relacionados con que nuestros familiares enfermen y mueran, como hemos visto en alguno de los sueños, ¿no? Realmente este tipo de categoría es muy frecuente, hay mucha gente que está incorporando el COVID a los sueños y que además se ve en situaciones, pues incluso empiezan a aparecer las mascarillas en los sueños, ¿no? Como algo, como un elemento normal, como quien lleva un guante o quien lleva un bolso. Como digo, sueños perfectamente comprensibles y lógicos. Luego hay otra categoría que también he escogido, aunque aquí hay mucha variedad dentro de esta categoría, que son los sueños con contenidos agresivos. Es decir, mucha gente me ha contado sueños en los que se producen agresiones de todo tipo, ya sean con armas, palizas, situaciones de atentados, cosas que dejan violencia, ¿no? O gente que nos persigue en los sueños y tenemos que salir huyendo para salvar la vida. Bueno, he escogido algunos, los vamos a leer. Las 2 primeras semanas en casa he dormido genial, como de costumbre. Esta última es distinta, me cuesta horrores conciliar el sueño y cuando lo hago tengo unas pesadillas espeluznantes. El sueño, dice que son pesadillas muy vívidas, esos sueños. Además, la temática siempre es similar. Mi marido quiere matarme en la cocina con un cuchillo. Soy consciente de que será una puñalada mortal por la postura de ambos. Y ya me despierto desorientada. Dice, vaya por delante, que nos llevamos bien, sin ningún tipo de conflicto ni violencia en casa, pero siento cada segundo del sueño como si fuese real. Imaginaros qué espanto de sueño. Vamos a seguir leyendo. Otro. He empezado a tener insomnio y a veces otras pesadillas. En ellas soy perseguida y lo paso muy mal, con nervios y miedo. Hoy me he despertado de repente porque estaba llorando en el sueño, porque tenía miedo de que me cogieran y me dieran una paliza. Y un tercer sueño, recuerdo un hombre un poco lejos de mí, que es un hombre negro, que de repente se corta todos los dedos de la mano con un cuchillo de una vez y se viene por mí y me corta 4 dedos y yo estaba luchando para que no me cortara el dedo gordo. Yo lo único que quería es que no me cortara ese dedo, ¿no? Y desperté.
Como vemos, pues son pesadillas con contenidos agresivos en los que nuestra vida corre peligro. Imaginaos este caso, por ejemplo, del primer sueño en el que nuestro marido nos quiere matar y nos quiere clavar un cuchillo, cuando la situación normal en casa no tiene ese problema de un maltratador y una persona violenta, pero sí que es verdad que la convivencia en algunos casos ha sido difícil, porque ha sido mucho tiempo con personas que sí, que son de nuestra confianza y a las que queremos, pero que a veces es cierto que la convivencia, cuando es forzada y en espacios pequeños, que no estamos al aire libre, ¿no? Y que estamos demasiado ociosos en otras cosas, incluso cuando nos hemos quedado sin trabajo, etcétera, puede hacer que se produzcan fricciones que se reflejen en los sueños de una manera exageradísima, evidentemente, pero que están ahí. Y lo de pesadillas en los que tienen miedo que le cojan de una paliza, es decir, nuestra integridad física estaba en peligro realmente en aquellos momentos, porque podíamos infectarnos y coger virus, y se refleja en los sueños de alguna forma, ¿no? Como el otro, del cuchillo, con sueños con que te clavan un cuchillo o aparece alguien que te quiere clavar un arma blanca. Tengo que deciros que han llegado muchísimos, pero muchísimos. Y por último, ya para acabar este vídeo, vamos con la última categoría que he escogido, que son sueños con tsunamis u olas gigantes. Estos sueños también se repetían bastante. Vamos a leer algunos de ellos y luego daremos una pequeña explicación. El primero: después de varios días, a principios de la segunda semana, comencé a dormir mejor, hasta que a finales, a partir del jueves, viernes, otra vez me vino la angustia, pero esta vez los sueños eran olas gigantes de la que no lograba escapar, pero que nunca llegaba a tocarme ni un centímetro de agua porque lograba salirme del sueño. Es decir, escapar de esa situación al despertar. Hace 2 noches tuve una pesadilla de la que recuerdo trazos. Me resultó extraña. Vivo en Marbella. Soñé que estaba en la playa con más gente que no recuerdo y de pronto una ola gigantesca nos cayó encima. Enseguida se fue el agua y estábamos de pie, sin ninguna de nuestras pertenencias. Detrás de nosotros un muro de piedra, delante el mar y solos de pie varias personas conmigo, sin toallas, bolsas, etc. Y un tercer sueño con tsunamis, otras veces con olas gigantes como tsunamis que anegan toda mi ciudad. Vivo en Gijón. Cuanto siento que me envuelve toda la ola, me despierto de golpe. Bueno, posibles interpretaciones para estos sueños de los tsunamis o olas gigantes. Al final estamos hablando de un elemento universal, que es el mar, el agua. Es un elemento primordial. Ya haremos algún vídeo donde explicaremos los simbolismos universales, los simbolismos locales y los simbolismos personales. Pero para que nos hagamos una idea, el agua se relaciona desde el inconsciente con los sentimientos. Hemos tenido sentimientos muy diversos, sentimientos de dolor, de tristeza ante las situaciones que nos ha tocado vivir, mucho miedo. Nos hemos visto desbordados por las emociones, literalmente, y esto es lo que viene a simbolizar este sueño. Es un desbordamiento del agua. El agua, los sentimientos, las emociones, no podemos controlarlos, no podemos darles salida porque no estamos en situación normal, y los sueños con tsunamis empiezan a aparecer, que son muy característicos de ese desbordamiento de emociones. Es casi literal, ¿no?, lo que nos están contando. Es algo que te arrasa, que te arrastra, que no puedes hacer nada. Bueno, y ya con estos sueños vamos a dar por terminado el capítulo de hoy. Sí que me gustaría deciros que haremos nuevos capítulos con otros sueños que veo que se repiten y que son muy recurrentes en vosotros, que, como digo, no os conocéis entre sí y que me los habéis mandado. Y bueno, pues me gustaría también deciros que si tenéis problemas para dormir, es decir, que os cuesta mucho dormir y por tanto no tenéis acceso al mundo de los sueños porque no pegáis ojo, os dejo también en la descripción del vídeo y aquí arriba un enlace a un vídeo que tengo con algunos consejos y técnicas para dormir mejor, junto con música relajante que acompaña a unas imágenes relajantes y que se puede poner antes de acostarnos bajo la almohada, donde queráis, con esa música relajante. Algunas personas que los han probado me han dicho que les está funcionando, así que a los que tengáis problemas de sueño os animo a ello. También os animo a suscribiros a mi canal, a darle a like,
activar la campanita para que os avise cuando se publica un nuevo vídeo, a compartir los vídeos que veáis, que si os gustan y os parece que pueden ser de utilidad para personas que conocéis. Y simplemente me resta daros las gracias. Como veis, en La Ciudad Escondida tienen cabida todos los temas de misterio, no solamente los viajes, que ya los retomaremos cuando se pueda, pero de momento estamos con esta línea de sueños que muchos me habéis pedido. Muchas gracias. Suscríbete en YouTube a La Ciudad Escondida en clarataoces.com.